Bienvenidos y bienvenidas a Ama el español cubano contado desde sus películas. Este es Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y todo lo que se dice incluso cuando se calla. Soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana, y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este espacio exploramos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de forma directa, a veces a través del lenguaje, otras mediante el cuerpo, el deseo, el silencio o el propio caos. Hoy nos adentramos en Guantanamera, película de 1995, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, que, bajo la apariencia de comedia ligera, abre una ventana profunda a la Cuba del periodo especial. Más allá de su tono humorístico, la obra despliega un mapa social, político y lingüístico que permite leer el país a través de un viaje fúnebre que avanza de oriente a occidente y que expone sin filtros las tensiones de una sociedad en crisis. Sin más, Guantanamera, sátira, crisis y lengua en movimiento. Resulta inevitable pensar en la muerte de un burócrata, no solo porque ambas comparten el uso del cadáver como eje narrativo, sino porque dialogan con la burocracia, la muerte y la ineficiencia institucional desde la sátira. Sin embargo, Guantanamera es menos coherente, más desordenada, más visible en sus costuras, y es justamente ahí donde reside su potencia analítica. En su torpeza estructural se cuelan, casi sin querer, las grietas del país. Cada personaje, el burócrata obsesionado con la planificación, la mujer que despierta a su autonomía, los rastreros que sobreviven gracias al ingenio popular, el chofer que resuelve lo que el Estado no puede, habla desde un lugar social distinto y al hacerlo revela que el lenguaje no solo acompaña la trama, la desnuda. En la película, la oralidad cubana se vuelve protagonista. Aparecen refranes, vulgaridades, consignas políticas, tecnicismos burocráticos, expresiones del mercado negro y un humor que permite decir, sin decirlo del todo, aquello que estaba prohibido nombrar directamente. La lengua funciona así como un archivo vivo del periodo especial, donde se oyen la precariedad, la resistencia, la frustración y también la creatividad cotidiana para sobrevivir. En Guantanamera confluyen tres dimensiones esenciales para comprender la Cuba de los 90. La fractura social que asoma en cada escena, la crítica velada al sistema político y la riqueza lingüística que articula y a la vez cuestiona los discursos del país. La película, menos pulida que otras anteriores de Alea, permite ver con nitidez aquello que su propio desorden deja escapar. La precariedad económica, la corrupción cotidiana, el machismo estructural, la rigidez ideológica y sobre todo las mutaciones discursivas que emergieron durante el periodo especial. Aquí lo que se dice importa, pero lo que se deja entrever importa más. Y es en ese espacio intermedio entre el chiste, la ausencia, la frase popular, la burocracia mecánica y la canción guajira donde Guantanamera se convierte en un testimonio indispensable de su tiempo. Detrás de su tono de comedia costumbrista, la película despliega un catálogo de críticas veladas. No se trata de denuncias directas, algo históricamente imposible en esas circunstancias, sino de un uso sofisticado de la alegoría, del simbolismo, del contraste entre imagen y palabra. Las omisiones hablan más que los diálogos. La música cumple la función de comentar lo que los personajes no pueden decir. Y lo popular irrumpe como forma de resistencia frente al discurso oficial. Así, Guantanamera articula tres ejes esenciales: el desmontaje del discurso burocrático a través del personaje de Adolfo, la visibilización de las tensiones de género que atraviesan la vida cotidiana y la representación del lenguaje popular, económico y machista que contrasta con el registro técnico e ideologizado de las instituciones del Estado. El uso insistente de la canción guantanamera, a veces como guajira tradicional, otras como fusión contemporánea, funciona como metáfora del país. Una canción que repite su propia banda sonora histórica, pero que al cierre parece reconocer que necesita otro ritmo para poder sobrevivir. En este entramado, la dimensión de género resulta especialmente reveladora. La película funciona como un espejo deformado pero eficaz del machismo cubano de los años 90.
Como han señalado diversos estudios, la crisis económica no debilitó las estructuras patriarcales, sino que en muchos casos las intensificó, y la película exhibe esa dimensión sin suavizarla. Esto coincide con la afirmación de estudiosos de género cuando señalan que la historia nacional cubana reproduce un estereotipo de masculinidad que otorga valor al varón precisamente porque desvaloriza a las mujeres. En Guantanamera, este principio no se expone como tesis, sino como atmósfera. Está en la jerga, en los gestos, en la violencia verbal, en las estructuras afectivas, en la mirada de los personajes sobre el cuerpo y el deseo. Yoyita, la cantante que regresa a Guantánamo para recibir un homenaje, encarna una feminidad estilizada, teatral, propia de un pasado cultural ya desaparecido. Su forma de hablar, impostada y declamatoria, funciona como una marca de artificio, casi como si su voz perteneciera a otra época. Su muerte repentina, justo en el momento del reencuentro amoroso con Cándido, se entrelaza con la aparición de la niña muerte, representación de Iku en la mitología yoruba. Esta figura infantil que flota por toda la narración se superpone incluso al mural Socialismo o Muerte. La dualidad entre la mujer adulta que muere y la niña que encarna la muerte permite leer un comentario simbólico sobre el agotamiento del modelo social. Lo viejo desaparece, pero lo que viene a reemplazarlo no es vitalidad, sino una muerte que se despliega como posibilidad de reinicio. Muy distinto es el recorrido de Georgina, cuyo arco narrativo la lleva de la subordinación absoluta a la autonomía incipiente. Ella comienza la película bajo el control de Adolfo, un burócrata autoritario que regula su ropa, sus hábitos, su vida profesional y hasta sus placeres más cotidianos. La violencia verbal, emocional y física que él ejerce no se presenta como algo extraordinario, sino como parte del orden social. Sin embargo, a medida que avanza el viaje, Georgina se transforma. Cambia la forma rígida por un vestido juvenil idéntico al de Yoyita. Descubre su voz en un programa de radio juvenil. Y sobre todo, recupera su derecho a pensar por sí misma. Es un desplazamiento simbólico desde la obediencia hacia la subjetividad crítica. Y en esa transición lingüística y emocional se esconde también una metáfora del país, el abandono del discurso único y la búsqueda de una manera propia de habitar el presente. A su alrededor, la película construye una colección de figuras femeninas caricaturizadas. Marily, las amantes de Ramón, la guardavía Hilda, todas responden a estereotipos que evidencian la mirada masculina dominante. El personaje del mujeriego Mariano, ingeniero reconvertido en rastrero, incluso se presenta con simpatía narrativa, como si su promiscuidad fuese parte de su encanto. Y más aún, atraviesa un arco de redención donde su conducta problemática se suaviza y se recompensa, reforzando un patrón típico del machismo cultural. La mirada masculina también se manifiesta en la cámara. Como explica Luis Alberto García en una entrevista, la casi total ausencia de desnudo masculino en el cine cubano responde a que los fotógrafos están aquí para retratar las tetas de la actriz, pues el cuerpo del hombre se considera feo para ser mostrado. Esta observación coincide con la teoría del male gaze de Laura Mulvey. El cine mira desde el deseo masculino. Guantanamera no escapa a esta estructura, sino que la ilustra. El machismo verbal, por su parte, es una de las dimensiones más visibles del film. El repertorio lingüístico de los rastreros y choferes está saturado de refranes, insultos, clasificaciones humillantes hacia las mujeres y una constante reafirmación de la virilidad. Las expresiones material de primera, gordas, bonitas, puta, maricón, a las gordas nadie les mete el diente, revelan una estructura simbólica profundamente desigual. Esta violencia verbal coincide con lo que González Pagés describe al analizar cómo el machismo exige al hombre demostrar constantemente su virilidad, castigando cualquier gesto que se perciba como debilidad o feminización. Ahora bien, más allá del género, Guantanamera despliega con enorme claridad su análisis de la precariedad nacional a través del viaje fúnebre. Todo el país aparece comprimido en ese recorrido desde Guantánamo hasta La Habana. La escasez de gasolina, las colas interminables, los apagones, el deterioro del transporte ferroviario, los mercados clandestinos, la corrupción cotidiana y la lógica del resolver. El propio Icaic denomina la película una polémica road movie que funciona como radiografía del periodo.
Cada parada revela un país que no puede moverse, que improvisa soluciones absurdas como enganchar un carromato al cortejo funerario o mezclar entierros distintos, que recurre a rituales de santería para garantizar la suerte y que solo logra avanzar gracias a los personajes informales que sostienen materialmente la vida diaria: el chofer, el rastrero, el comerciante. A esta dimensión realista se superpone una capa alegórica. La niña muerte, que materializa Haiku, aparece como recordatorio permanente de un sistema envejecido que ha perdido vitalidad. Lo mismo ocurre con el relato yoruba, que narra cómo los viejos eternos que gobiernan deben desaparecer para permitir que los jóvenes renueven el mundo. El momento final, en el que Adolfo pronuncia un discurso triunfalista desde lo alto de una columna, mientras la lluvia dispersa al público, funciona como conclusión visual de esta alegoría. Un dirigente hablando solo, sin oyentes, convertido en monumento inútil bajo un aguacero que simboliza la purificación. Este discurso vacío, que intenta recuperar la retórica fidelista, ya no encuentra país que lo sostenga. La música refuerza estas lecturas. Las décimas guajiras comentan la acción como un narrador externo irónico. Cuestionan la solemnidad del aparato estatal y se burlan de la imposibilidad de organizar un país en crisis. Como señala la crítica internacional, el film articula una sátira episódica donde la música cumple un papel distanciador y crítico. El cierre, con una versión modernizada de Guantanamera, sugiere que la tradición puede sobrevivir, pero solo si se actualiza. El componente visual también contribuye a este discurso crítico. La escena en la que Adolfo se imagina a sí mismo como héroe revolucionario frente a una estatua monumental, mientras un grupo de ancianos hace ejercicios inclinándose hacia la figura, parodia la veneración burocrática y el culto al dirigente. Tal como observa Código Cine, la película reactiva estrategias satíricas presentes ya en La muerte de un burócrata, pero trasladadas a un entorno de precariedad extrema donde la heroicidad se vuelve absurda. En medio de este paisaje emergen nuevos sujetos masculinos que encarnan el cambio estructural del país: el chofer y Mariano. El chofer se convierte en figura clave porque es quien realmente sostiene el viaje. Negocia, paga en divisas, compra lo que falta, improvisa soluciones, subvenciona al Estado. Su presencia demuestra que el poder real se ha desplazado hacia la economía informal. Mariano, ingeniero convertido en rastrero, encarna la pirámide invertida. El trabajador manual gana más que el profesional, se mueve con más libertad y tiene mayor autoridad económica que el burócrata. Ambos personajes revelan que la crisis produjo una reorganización profunda de las jerarquías sociales. Finalmente, Guantanamera construye una crítica contundente mediante el choque entre propaganda y realidad. Los murales con consignas como "La cultura es inmortal", "Te seré fiel", "Es el momento de preservar nuestros sueños" o "Socialismo o muerte" aparecen junto a cafeterías sin comida, funerarias sin meriendas, colas eternas y apagones. A ellos se suma Radio Reloj, cuya voz oficialista enuncia logros absurdos o noticias triunfalistas en medio del caos. Es un dispositivo imposible de censurar, porque forma parte de la banda sonora real del país, y su presencia evidencia aún más el desfase entre el discurso ideológico y la vida cotidiana. En la fricción entre lo que se dice y lo que se ve se articula el núcleo crítico del film. Desde esta perspectiva, Guantanamera trasciende su apariencia de comedia ligera y se convierte en un testimonio audiovisual de una época en crisis. La sátira, la música guajira, el machismo caricaturizado, los refranes populares, la precariedad del transporte, la figura de la muerte yoruba y el desmontaje de la retórica estatal construyen un relato donde lo no dicho pesa más que lo dicho. En el gesto final de modernizar la canción Guantanamera, late la idea de que la nación sigue siendo la misma, sí, pero necesita otro sonido, otra narrativa y otras voces para poder continuar. Al final, la pregunta que queda es inevitable. ¿Puede un país seguir moviéndose como este cadáver que atraviesa la isla sin transformar el lenguaje con el que se piensa a sí mismo, sin revisar las estructuras que lo sostienen y sin escuchar las voces que ya no encajan en la coreografía oficial? Guantanamera no ofrece respuestas,
solo deja expuesta la urgencia del cambio. Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amarespanol.com. Allí encontrarás el catálogo de cine cubano todavía en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver las películas en línea. Gracias por tu fidelidad a Cine Cubano en Voz Alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este diálogo sobre el cine cubano. Adiós.